Muy buenas tardes. Bueno, dando continuidad a nuestro congreso de SOCAS, queremos invitarlos a conocer los trabajos de buenas prácticas que serán presentados en esta jornada de congreso. Estos trabajos son un importante aporte a la gestión de la calidad y han sido desarrollados por profesionales de diferentes instituciones a nivel de nuestro país. Queremos presentar en primer lugar el trabajo de Carolina Cabrera, que se denomina Atención odontológica en el contexto de la pandemia COVID-19. Carolina, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Voy a presentar un trabajo realizado en un centro de atención abierta de la región metropolitana, perteneciente a la red de salud pública. Nuestro trabajo tiene relación con la atención odontológica en el contexto de la pandemia de COVID-19. Como ya hemos visto y escuchado, ¿cierto?, en estos días de congreso, la emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus ha constituido un problema de salud pública, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Y hay áreas como la odontología que se han visto súper afectadas con esta pandemia, más que nada porque la naturaleza de las prestaciones en odontología representan una potencial fuente de transmisión porque ellos generan mucho aerosol durante sus prestaciones clínicas. Entonces nuestra institución, y al igual que muchas otras a nivel del país, vieron cerrada la atención odontológica desde marzo de este año, lo cual ha causado y ha impactado profundamente la salud oral de la población. Entonces nosotros como institución nos pusimos a pensar cómo reaperturamos la atención dental, cómo hacemos para volver a entregar prestaciones de salud dental, cómo hacemos que esta atención sea de manera segura, no solamente para nuestros pacientes, sino también para nuestros funcionarios. Fue así entonces como el equipo de odontología con el equipo de IAS se plantearon un objetivo: desarrollar, implementar y difundir un protocolo institucional que permitiera adoptar medidas preventivas para disminuir el riesgo de la propagación del virus SARS-CoV-2 entre la población usuaria, los funcionarios y personal del Servicio de Especialidades Odontológicas. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Revisión, ¿cierto?, de la información y de la mejor evidencia publicada hasta la fecha, con las recomendaciones de los diferentes organismos, la OMS, el MinSal, en relación a las orientaciones para el reinicio y el desarrollo de las atenciones de odontología. Con esta información elaboramos un protocolo institucional que incluyó las medidas preventivas antes, durante y después de la atención odontológica, cómo íbamos a capacitar a la gente en las medidas preventivas, cómo íbamos a supervisar estas medidas preventivas y todo lo que tenía relación con la planificación administrativa, ya que todo lo planificado anteriormente obviamente cambió en el contexto de la pandemia. Todo lo que era la programación de insumos, el recurso humano, todo ahora tenía que ser en contexto COVID-19. Pero quedarnos con eso, con elaborar el protocolo, no iba a ser, ni iba a tener el impacto que nosotros estábamos buscando. ¿Cuántas veces nos ha pasado que elaboramos un protocolo y que no llega donde nosotros esperamos que llegue, o que no es tomado de la forma en que se necesita? Nosotros necesitábamos implementarlo de una manera eficiente, y por eso decidimos desarrollar y poner en marcha un programa de simulación clínica que permitiera simular la atención odontológica desde el ingreso del paciente al box dental hasta que el box estuviera listo para atender al siguiente paciente. Entonces, nuestro programa de simulación clínica tuvo una duración de 3 semanas, que se organizó de martes a viernes, donde los lunes se revisaba la metodología. En cada jornada participaron 2 odontólogos y 2 TONS que se fueron alternando en los roles de paciente y operador. El día previo a la jornada se le entregaban documentos de preparación. Al inicio de la jornada se realizaba un reforzamiento teórico y se finalizaba la actividad con una retroalimentación desde el equipo que estaba organizando. Se vieron las medidas preventivas antes de la atención odontológica, donde la priorización de los usuarios fue clave, y los odontólogos realizaron esta priorización clínica, además de un triage telefónico, en el cual podíamos pesquisar a aquellos pacientes que estuvieran en aislamiento, en cuarentena o con sospecha de COVID-19. De esta manera los odontólogos pudieron organizar su agenda para poder reaperturar y reiniciar la atención presencial. La preparación del box e instrumental también fue fundamental, porque cada box de cada especialidad organizó, ¿cierto?, a través de listados, el instrumental y el equipamiento, y se determinó la frecuencia de recambio que se requería en el uso o entre cada paciente. De las medidas preventivas durante la atención odontológica, revisamos la correcta y oportuna higiene de manos, revisando bien la técnica, la postura de los elementos de protección personal, y para esto se apoyó con material visual,
en la correcta secuencia de la colocación de los elementos de protección personal, lo cual quedó disponible, plastificado en todos los docs para apoyar, ¿cierto?, al equipo clínico. También se desarrollaron tablas en las cuales podíamos diferenciar qué elementos de protección personal utilizar en qué tipo de prestación, ya que sabemos que para la generación de aerosol necesitamos algunos otros elementos de protección personal que para aquellos procedimientos que no generan aerosol. También se revisó el flujo de instrumental y los materiales dentro del área clínica, las medidas de reducción y control de aerosol, como el uso de boquillas conectadas a los hemosuctores, las cajas plásticas para contener el aerosol en el tallado de dispositivos, y todo lo que tenía que ver con medidas preventivas en la sala de rayos dental. En las medidas preventivas después de la atención odontológica, se revisó y se simuló todo el procesamiento del instrumental reutilizable, la desinfección de superficies y equipamiento, y la ventilación de los box clínicos. Para este último punto nos pusimos a trabajar en conjunto con la unidad de equipamiento industrial de nuestro centro para poder determinar el tiempo de ventilación de los boxes que permitiera la renovación total y asegurar el recambio de aire entre cada prestación generadora de aerosol, ya que contamos con box con aire propio. En las medidas preventivas también después de la atención, seguimos reforzando y simulando la desinfección de los dispositivos, de todos los elementos de protección reutilizables y el correcto retiro de elementos de protección personal, también apoyados con material visual. Por último, pero no menos importante, ¿cierto?, el retiro del instrumental reutilizable, residuos y el aseo de box y pasillos de la unidad de especialidades odontológicas. Para evaluar todo el trabajo de este programa de simulación, una vez que ya se impartió con la atención presencial, al mes de iniciada esta atención, se desarrolló una encuesta voluntaria, anónima, a través de Drive, con 17 preguntas en escala tipo Likert para ver y conocer cuál fue la experiencia de los odontólogos y los TONS de este programa de simulación. Entonces, finalmente, respecto del desarrollo del documento, lo pudimos elaborar con toda la mejor evidencia disponible al día de hoy. Respecto de la implementación, logramos desarrollar este programa de simulación en el que participó el 90.2% de los odontólogos y TONS del equipo de odontología. El personal que no participó es personal de alto riesgo de COVID, entonces se encuentra en teletrabajo. Esa fue la causa por la cual no participaron. Y se logró simular el 100% de las actividades descritas en el protocolo institucional. Respecto de la evaluación de este programa de simulación que realizamos, fue evaluado por el 71% de las personas que participaron en él, y el 100% de ellos estuvo de acuerdo, o muy de acuerdo, en que fue una buena iniciativa para el retorno, que el formato de simulación fue el adecuado, que la actividad permitió sentirse más seguros y más confiados para retornar a la atención presencial, y el 85% contestó que calificó la actividad con 6 o 7. Respecto a la difusión del protocolo, nosotros lo tenemos disponible en formato digital dentro de la gestión documental de nuestro centro y es difundido a través de correo electrónico institucional. Podemos concluir entonces que logramos elaborar este protocolo con las mejores medidas preventivas para COVID-19, logramos cumplir con la implementación a través de este programa de simulación clínica que permitió poner en práctica aquellas situaciones en contexto pandemia que pudiesen ser tan simples como el uso de elementos de protección personal en un ambiente seguro, sin paciente. Y tuvieron el espacio, el equipo clínico, de discutir con libertad aquellos problemas y errores que surgieron durante la simulación y que cada día fue un aprendizaje y una experiencia de mejora continua. El desarrollo de esta actividad de simulación permitió además generar la reapertura paulatina de todas las especialidades odontológicas, independiente de la complejidad de sus prestaciones, y permitió difundir de manera efectiva en el equipo clínico de odontología todo lo desarrollado en este protocolo institucional. Como un extra, durante todo este tiempo que ya hemos implementado este programa, este protocolo, ¿cierto?, no hemos tenido y no se han reportado casos de COVID-19 en la unidad de especialidades odontológicas de nuestro centro. Por lo tanto, para nosotros, esta experiencia nos demostró que la elaboración de un protocolo acompañado de la simulación clínica es una estrategia efectiva para instaurar nuevos procesos asistenciales. Además, este es un trabajo que es factible 100% de replicar en otras instituciones de salud, y esa es la intención que tenía este equipo de poder compartirlo en este congreso. Una frase que nos ha acompañado durante toda la pandemia a nuestro centro y que la hemos hecho muy propia: nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente. Muchas gracias.
Muy bien, Carolina, y gracias por tu trabajo y bueno, los felicitamos también a todo el equipo que ha participado de él. Lo transmitimos directamente desde SOCAS. Bueno, muy bien, vamos a dar paso para la presentación de Mireya Méndez, que nos va a presentar el trabajo Proceso de Alta Segura en tiempos de pandemia por COVID-19 en un hospital pediátrico de larga estadía. Solicitamos por favor que se circunscriban a los 10 minutos que tienen para presentar. Muchas gracias. Ahí sí. Buenas tardes, soy la doctora Mireya Méndez y le voy a presentar el proceso de alta segura en tiempos de pandemia por COVID-19 en un hospital pediátrico de larga estadía. El objetivo de nuestro trabajo fue describir el proceso de alta de un hospital pediátrico de larga estadía durante la pandemia por COVID-19 bajo un protocolo de alta segura. El Hospital Josefina Martínez es un hospital pediátrico de alta complejidad. Más del 90% de los pacientes son traqueostomizados y sobre el 70% se encuentran en ventilación mecánica invasiva. La mediana de edad fluctúa entre los 2 y 3 años. Al momento actual, el niño más pequeño tiene 1 año y el más grande acaba de cumplir 15. El proceso de alta en nuestro hospital es siempre complejo. Se deben cumplir a lo menos los requisitos de habitabilidad, que existe un adulto responsable y que esté capacitado. Sin embargo, siempre debemos hacer un balance entre los mejores cuidados que puedan ser entregados dentro del hospital y el riesgo de contraer COVID en el momento actual. Y versus el derecho del niño de vivir en familia. Una vez que el motivo de ingreso ha sido resuelto y existen condiciones sociales adecuadas, nosotros consideramos que el niño está en condición de alta. Aún así, debemos revisar las condiciones del hogar. A veces no es suficiente un adulto responsable. Dependiendo de la complejidad del niño, puede ser requerida más de una persona para poder otorgar los cuidados y que estas personas estén debidamente capacitadas y en el momento actual, además de la patología base del niño, deben estar capacitados sobre medidas de prevención de COVID. Igualmente, debemos asegurar la continuidad de la atención. Por ejemplo, pueden estar adscritos a algún programa nacional, como el programa de asistencia ventilatoria invasiva o no invasiva, o a programas locales de traqueostomía. En los hospitales que no tienen programa de traqueostomía, debemos dejarlos conectados con el consultorio o policlínico de especialidad para asegurar que los niños sigan recibiendo los insumos y alguien haga el control sobre el manejo de su traqueostomía. Cuando logramos que todo esto se cumpla, tenemos la vivencia de que se logró la alineación de los astros y que todo va a estar bien de ahí en adelante. Pero esto no siempre se cumple, porque en ocasiones, por ejemplo, puede ocurrir que la familia se separe, o que se cambien de domicilio, o que el niño tenga una exacerbación que nos lleve de nuevo al inicio y el niño otra vez no esté en condición de alta. Y que cuando encontramos que todo esto se cumple y se nos presenta una ventana de oportunidad, no debemos desaprovechar el momento. El prolongar un alta innecesariamente puede llevar incluso al abandono del niño. Se tomó la decisión institucional de mantener las altas pese a la pandemia y para eso generamos un protocolo. Acá les quiero mostrar cómo se trabaja mirando el proceso completo desde que el niño llega al hospital. Esto está hecho a mano alzada por una de nuestras doctoras, por supuesto en conversaciones con el resto, y cómo se va desarrollando todo el proceso hasta, tenemos la versión bonita también, que es esta, pero lo que nos interesa ver es el final del proceso, donde ustedes ven que nos hacemos algunas preguntas.
habrán hecho cambio de cánula, sabrá bien el manejo de la gastrostomía, se le capacitó en RCP, tendrán todas sus dudas resueltas, tiene hecha la visita por nuestra trabajadora social, etc. Bueno, con esto construimos un protocolo que se llamó alta de pacientes en contexto COVID-19, en el cual, aparte de todo lo propio de lo que es el alta de un paciente en nuestro hospital, tuvimos que adaptar, por ejemplo, la capacitación a las nuevas tecnologías. Acá es el video muy cortito que les quiero mostrar de una enfermera que está realizando la capacitación en RCP, y donde uno puede ver, lo que me interesa que vean es que se logra la interacción con los padres. Perdón. Ahí. Una vez que tenemos todo lo anterior cumplido, en el contexto actual tuvimos que preocuparnos de que este niño llegara a un entorno seguro, y para eso generamos una declaración jurada de condición de salud, en el cual la familia nos aseguraba que al menos los 14 días previos al alta no habían habido casos, no habían habido nadie con síntomas, ni habían tenido contacto estrecho con algún paciente COVID. Igualmente, a los pacientes les realizamos PCR 2 días previo al alta. Posteriormente, chequeamos que todo lo que era necesario para el alta estuviera cubierto, y recién en ese momento nosotros decimos, este niño está listo y podemos programar el alta. El traslado al domicilio se realizó de acuerdo a nuestro protocolo local de traslado. Ustedes pueden ver en estas imágenes que los niños se trasladaron, todos los que estamos viendo acá son niños que estaban en ventilación mecánica invasiva crónica, las 24 horas del día, y ahí podemos ver en un extremo a una técnico que está vestida con todos sus elementos de protección personal. Una vez que llegaron a su casa, están los espacios adaptados por la familia. Hay que pensar que estos niños nunca habían estado en su casa, habían estado siempre hospitalizados. Y podemos ver que la familia estaba muy preparada, recibiéndolos con sus mascarillas. Acá vemos hasta al hermanito incluso con la mascarilla puesta, obviamente porque está, nosotros no lo vemos, pero está presente todavía el equipo de salud. Una vez que nosotros salimos de la escena, la familia mantiene obviamente sin mascarilla. El resultado es que pudimos dar en el periodo 6 niños de alta, los 4 que ustedes vieron en las fotografías anteriores, que tenían ventilación mecánica invasiva, uno que tenía solo traqueostomía y otro que ya había dejado toda su dependencia tecnológica. Se realizó PCR previo al alta al total de los pacientes, y se hizo encuesta epidemiológica al 100% de los padres y o cuidadores. Igualmente se logró capacitar y realizar taller de evolución al 100% de los cuidadores vía Zoom, y el 100% de ellos realizó una correcta devolución de sus conocimientos online. El niño que vemos a la izquierda es el superhéroe que se fue traqueostomizado a su casa. Un resultado muy importante para nosotros es que el tiempo que llevan de alta, que hasta el 31 de octubre tenía una mediana de 74,5 días, con un rango que iba desde los 26 días a los 117 días, había habido 0 casos de COVID, tanto en los niños como en su familia. Igualmente nos han estado mandando algunas fotos, y tenemos conocimiento que hasta el día de hoy no ha habido casos de COVID en estos pacientes. ¿Por qué es tan importante para nosotros el alta? Les voy a dar una pequeña historia. Un recién nacido pretérmino de 27 semanas con una displasia broncopulmonar severa, que se trasladó al Hospital Josefina Martínez a los 11 meses. Se le retiró la ventilación mecánica a los 2 años 1 mes, sin embargo, se mantuvo en ventilación mecánica invasiva intermitente, que requería cada vez que hacía una crisis obstructiva o una neumonía, y finalmente se pudo decanular a los 7 años. Pero requirió ventilación mecánica no invasiva por aproximadamente 1 año más. Fue dado de alta a los 8 años 9 meses, y se preguntarán por qué fue tan largo el proceso. Porque este niño, pese a todo el trabajo del equipo de salud, que logró ir disminuyendo los apoyos tecnológicos,
igualmente tenía un problema social muy severo, cuya última pieza se logró insertar en septiembre debido al incansable trabajo de nuestra trabajadora social, y esto concretó que se cumpliera nuestra meta, que es que este niño actualmente se encuentra en su casa, y aquí vemos una foto y que está disfrutando del patio, de un juego a la pelota, un niño que había estado hasta ese momento toda su vida hospitalizado. En conclusión, es posible mantener el proceso de alta en tiempos de pandemia si contamos con protocolos que abarquen todos los puntos críticos: capacitación, adulto responsable, disminución del riesgo de contagio, pero totalmente enfocado en el contexto actual, y somos capaces de cumplirlo. El involucrar y capacitar a los padres y o cuidadores en el proceso estimula el autocuidado, lo cual queda demostrado por la ausencia de casos en nuestros pacientes. Y los dejo acompañados de nuestro lema: yo te cuido, tú te cuidas, que fue acuñado durante la pandemia en el Hospital Josefina Martínez. Muchas gracias por su atención. Muy bien, doctora Méndez, muchísimas gracias por su presentación. Un muy bonito trabajo con muy bonitos resultados también. Bueno, queremos dar paso ahora al trabajo de Daniela Carrasco, que nos va a presentar el impacto de la pulsera codificada en la seguridad transfusional para la administración de componentes sanguíneos en CBS. Daniela, por favor. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Carrasco, soy tecnólogo médico de la Unidad de Medicina Transfusional de la Clínica Bupa Santiago, y les voy a presentar un trabajo que desarrollamos como servicio en colaboración con el área de calidad de la clínica, que se nombra Impacto de la pulsera codificada, ¿cierto?, de la seguridad transfusional para la administración de componentes sanguíneos en Clínica Bupa Santiago. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Fue evaluar el uso de la pulsera codificada en la correcta identificación de los pacientes que van a requerir componentes sanguíneos durante su estadía en la Clínica Bupa. ¿Cuál es lo que nosotros buscamos mediante el uso de la pulsera? Es principalmente evitar el error preanalítico en la toma de las muestras que es necesaria para la realización de todas las pruebas pretransfusionales, que es una etapa totalmente clave en la terapia transfusional y es la base sobre la cual nosotros trabajamos como servicio de sangre. Además, el uso de esta pulsera nos permite a nosotros gestionar de forma informática las distintas pruebas transfusionales y la trazabilidad de los distintos componentes sanguíneos que trabajamos. ¿Cómo se inicia el proceso transfusional? En primera instancia con una solicitud de transfusión, que es realizada a través de la ficha clínica electrónica, conocida como SAP para nosotros, por el médico tratante que está a cargo del paciente. Esta ficha electrónica se encuentra comunicada digitalmente con el sistema IDELFIN, que es nuestro sistema de gestión interna como servicio de sangre. Por lo tanto, en cuanto el médico guarda esta solicitud de transfusión en la ficha clínica del paciente, nosotros recibimos una alerta sonora en el servicio que nos avisa de esta petición. Ante esto, ya tenemos una primera comunicación, ¿cierto?, con el servicio que solicitó la transfusión para que sea enviada la muestra necesaria para preparar la transfusión. ¿Cuáles son los materiales que nosotros necesitamos para realizar la toma de muestra? En primera instancia es la pulsera roja, que es la que se ve en la pantalla. Es una pulsera codificado de seguridad transfusional, como también se conoce, que consta principalmente de dos segmentos que se encuentran separados por un prepicado. El primer segmento de esta pulsera queda junto con el paciente, ojalá en su muñeca o en algún lugar visible donde pueda ser fácilmente identificada, y el segundo segmento, o la colita de la pulsera, será enviada posteriormente al servicio de sangre junto con la muestra que va a ser tomada. Como ustedes pueden observar, a lo largo de la pulsera existe un código alfanumérico que, como les contaré más adelante, es el que se enlazará con la información clínica del paciente. En segundo lugar, tenemos el dispositivo PDA, que viene del inglés asistente digital personal, que físicamente es muy parecido a un smartphone, en el que nosotros podemos tener distintas aplicaciones como un módulo de seguridad transfusional, que es parte de nuestro sistema IDELFIN de banco de sangre, que es el que se alcanza a observar en la pantalla. ¿Cuál es la ventaja del uso de esta PDA? Es que en el extremo superior
posee un código de lector de barras, el cual nos permite, al hacer las distintas asociaciones, hacer una lectura del código de barra, evitando el tener que digitar una serie de códigos, disminuyendo así el riesgo de un mal ingreso de datos. Además, este dispositivo tiene una doble función como comunicador. Es muy similar a un walkie-talkie que en casos de emergencia nos permite comunicarnos con distintas PDAs que se encuentran distribuidas a lo largo de toda la clínica. Como pueden observar en la imagen, en nuestro módulo de seguridad transfuncional se observan 4 etapas. La primera, que se nombra como muestra, que se encuentra a cargo de la enfermera del servicio, donde se va a realizar la toma de muestra y la asociación de la pulsera. Y las siguientes etapas, que se nombran inicio de transfusión, fin de transfusión o incidente, son utilizadas por el personal clínico de la unidad de medicina transfusional y nos permiten a nosotros realizar de forma informática el inicio, término o registro de incidentes junto al paciente en el momento de la transfusión. Y como les comenté brevemente, al existir una interfase entre nuestro sistema iDelfin y la ficha electrónica, todos estos procesos quedan inmediatamente registrados en la ficha electrónica del paciente. Además de eso, ¿cierto? En tercer lugar, necesitamos todos los materiales necesarios para realizar la toma de muestra de la muestra que debe ser enviada a la unidad para hacer las pruebas pretransfuncionales. ¿Cómo realizamos nosotros la concatenación de la muestra? En una primera instancia, la enfermera, cuando ya le hemos hecho notificación, ¿cierto?, de la solicitud, acude a realizar la toma de muestra, donde claramente, ¿cierto?, rotula el tubo del paciente al que va a puncionar. Junto con esto, puede extraer uno de los códigos que se encuentran al final de la pulsera y también pegarlo en el tubo de la muestra. Y accede al módulo de seguridad transfusional, ¿cierto?, en la etapa de muestra, como en la que se ve al centro de esta imagen. Ella ingresa con su usuario y con su clave. El primer dato que nos solicita la PDA es la historia clínica del paciente, que es un número único para cada paciente que ingresa a la clínica, que no cambia a pesar de que el paciente pueda tener múltiples hospitalizaciones. Y este es leído, como se observa en el primer triangulito de arriba, desde la pulsera de identificación del paciente. Posterior a eso, el segundo código que debe asociarse es el código de la pulsera, que la enfermera previamente ya instaló en el paciente, y luego nos pide un tercer código, que es el código de muestra, que es el que ella adhirió al tubo de la muestra que acaba de extraer del paciente. Al grabar en esta etapa, toda esta información se transmite de forma directa a nuestro sistema iDelfin y a la ficha electrónica del paciente. Este punto es crucial porque es en el que permite y nos asegura a nosotros que la toma de muestra fue realizada de forma correcta y va a asegurar en parte que el flujo del resto de nuestro trabajo se desarrolle de forma óptima. Cuando la concatenación está completa y aparece el mensaje de muestra grabada, la enfermera ya puede enviar el tubo de la muestra junto con el extremo distal de la pulsera a la unidad de medicina transfusional. Cuando llega la muestra al servicio de sangre, se realiza la recepción a través de nuestro sistema iDelfin, donde ya se puede realizar un primer control de que haya sido correctamente asociada esta muestra, porque al nosotros leer el código de barra de la solicitud que nos aparece en sistema, ya nos podría tirar algún error o mensaje que nos diga, por ejemplo, que la muestra no fue asociada o que no corresponde al paciente. Una vez realizada la recepción, se procede a preparar todo lo necesario para la transfusión. Esto conlleva, ¿cierto?, desde los análisis pretransfusionales, como es la clasificación de grupo A, B o RH, pruebas de compatibilidad en el caso que lo requiera, y posteriormente la selección del componente sanguíneo adecuado para el paciente, teniendo en cuenta su patología de base, antecedentes clínicos y entre otros. Los equipos que nosotros utilizamos, ¿cierto?, para la realización de estas distintas pruebas transfusionales se encuentran comunicados también a través de una interfaz con el sistema iDelfin, que permite que al momento de realizar la lectura de las pruebas de compatibilidad o del grupo sanguíneo, este resultado sea transmitido directamente a la plataforma y directamente también a la petición del paciente, ¿cierto? Y todo esto gracias a que al momento de leer las distintas pruebas transfusionales nosotros utilizamos el código
que está presente en la pulsera roja, en la pulsera codificada. Cuando tenemos los componentes ya listos, preparados, realizamos el despacho de los distintos hemocomponentes. Al realizar el despacho por el sistema IDELFIN, obtenemos una etiqueta como la que se observa a continuación, donde aparece información importante como el nombre, grupo del paciente, el código de la pulsera roja que se le fue asociado, el servicio donde se encuentra el paciente y datos del componente sanguíneo que se despachó. Posterior a esto nos dirigimos al servicio donde se encuentra el paciente, donde lo primero que debemos realizar cada vez que acudimos a realizar una transfusión es asegurarnos de identificar correctamente al paciente, ya sea verbalmente en el caso que se pueda, solicitando su nombre completo, número de identidad, y cuando no es posible, asegurándonos de que porta sus distintos elementos de identificación personal, como en la pulsera blanca, donde salen datos personales y su historia clínica, y la pulsera codificada, que también a nosotros nos sirve como señal de que efectivamente a ese paciente le fue solicitada una transfusión. Cuando tenemos asegurada la identificación del paciente, debemos comprobar que el grupo sanguíneo que identificamos en el laboratorio corresponde efectivamente al del paciente. Para esto realizamos una punción y reclasificamos en lámina, como se ve en la imagen, al paciente junto a su cama. Este es un paso fundamental y de vital importancia, y todas estas acciones están destinadas principalmente a evitar un evento tan grave como podría ser una transfusión incompatible. Una vez que contamos con la identificación del paciente, el recontrol de su grupo sanguíneo, control de signos vitales, podemos dar inicio a la transfusión. Para esto nos dirigimos a nuestra PDA, al módulo de seguridad transfusional, en el menú de inicio de transfusión. Cuando empezamos aquí nos pide primero el código de la pulsera, ¿cierto? Y en este momento debemos hacer lectura de la pulsera que porta el paciente en su muñeca. Luego de eso nos despliega datos del paciente que nos sirven de nuevo como comprobación de la identidad de este paciente, con su nombre, su grupo sanguíneo, y luego de eso debemos realizar la lectura de la etiqueta del producto, con el código de barra del producto que vamos a transfundir y la unidad, lo cual también nos sirve, ¿cierto?, para comprobar que efectivamente la unidad que vamos a transfundir corresponde a la unidad que le fue despachada a ese paciente. Si no fuera de esta forma, nos aparecería un mensaje, ¿cierto?, de alerta avisándonos que ese componente no fue despachado para este paciente. Una vez que logramos iniciar de forma informática la transfusión, podemos dar inicio real a la transfusión del componente sanguíneo. De esta misma forma, podemos realizar el término de las distintas unidades que se les son transfundidas al paciente. Como resultado, desde que se iniciaron las transfusiones en la clínica, o sea, desde el periodo de agosto del 2018 a octubre del 2020, hemos recibido un total de 2.091 solicitudes de transfusión que corresponden a los distintos hemocomponentes, ¿cierto?, componentes sanguíneos que pueden ser transfundidos. Para esto hemos utilizado un número total de 1.353 pulseras rojas. ¿Por qué es discordante este número? Porque la validez de la pulsera roja en el paciente es de 72 horas, por lo cual si un paciente ha recibido distintas solicitudes de transfusión en un plazo de 72 horas, vamos a utilizar el mismo código que se le fue asignado en una primera instancia. Durante este periodo de 2 años es posible afirmar que todas las unidades que han sido transfundidas al paciente que corresponde, ya que la muestra nos ha prevenido administrar componentes sanguíneos a los pacientes equivocados. Es importante sí tener en cuenta los desafíos que tiene el uso de la pulsera y de la PDA. Uno de ellos, y muy importante sobre todo ahora en tiempos de pandemia, fue la capacitación constante del personal clínico. Yo creo que en muchos centros nos tocó vivir que llegaba mucho personal nuevo que debió ser capacitado, tuvimos que enseñarle las distintas etapas, la importancia de la fase preanalítica para tratar de hacer de forma más segura todo el proceso de la transfusión. Problemas tecnológicos que podemos tener en cuanto, por ejemplo, a que nuestras PDA funcionan con red Wi-Fi. Entonces, si tenemos una caída de sistema, lo más probable es que nuestras PDAs tengan algún problema para funcionar. Y siempre es cierto, es un desafío el correcto mantenimiento de los recursos, ya sea de las pulseras de las PDA, asegurarnos siempre de tenerlas cargadas, ¿cierto?, y en buen estado, para asegurarnos de que al momento de requerir utilizarlas se encuentren funcionando de forma óptima.
Como conclusión, los resultados expuestos nos han evitado la aparición de eventos adversos tan graves, centinelas, ¿cierto?, según la definición de las normativas ministeriales, como podría ser la transfusión de un paciente incorrecto, o algo tan grave y tan peligroso como podría ser una transfusión de grupo incompatible ABO. Sin duda, esta intervención de mejora en la seguridad transfuncional, si bien aumenta los costos económicos, permite mejorar la calidad del servicio entregado por la unidad de medicina transfuncional, y esto impacta positivamente en la seguridad clínica y en la trazabilidad de los componentes sanguíneos, teniendo en cuenta sobre todo que la trazabilidad de componentes es una característica obligatoria en cuanto a la acreditación para servicios de sangre como el mío. Muchas gracias. Muy bien, Daniela, excelente presentación. Queremos agradecer a nuestras tres expositoras, Carolina Cabrera, a Mireya Méndez y a Daniela Carrasco por sus trabajos, y agradecerles obviamente que nos hayan permitido conocer sus experiencias en los diferentes centros en los cuales ellas trabajan. Queremos entonces terminar con esta sección, digamos, de buenas prácticas, e invitarlos para que sigan participando en la siguiente actividad del Café con Expertos, cuando vamos a tratar el tema de tecnología y seguridad del paciente. Así que damos por cerrada con esta actividad. Muchísimas gracias a todas.